Buenas, mi nombre es John Jairo Sánchez Gómez, aprendiz del SENA en el programa de Tecnólogo en Automatización Industrial, número de ficha 1906761. Voy a presentar la guía número 4, diseñar e implementar automatismos eléctricos para aplicaciones industriales, del taller 7 o el ejercicio 7 o actividad 7, inversión de giro automático con finales de carrera. El caso de estudio de una cinta transportadora en movimiento rotacional y longitudinal, como podemos ver en la imagen. ¿De qué trata esta cinta? Hagamos un resumen. Ella habla de un sistema de extracción de material que funciona bajo dos posibles estados, modo manual y modo automático. En el modo manual funciona por medio de pulsadores y presionados, y que al dejar de presionar la banda debe de parar. En modo manual debe poder hacer estos cuatro casos: dar reverse y girar en sentido CCW cuando esté en forward, y girar en sentido CCW cuando esté también en forward, pero ahora girar en sentido CW, y cuando está en reverse también girar en sentido CW. En modo automático solo debe hacer dos casos, bien sea el caso 1A, 1B, 1A, sí, 1A y 2A, o 1A, 1B y 2B. La cinta transportadora debe ser controlada por un pulsador de parada, como dijimos, e iniciar a girar en sentido horario CW de forma manual. El sistema de movimiento norte a sur, que lo podemos decir de norte a sur, sí, y el giro es de reverse y forward. Entonces, en su forma de norte a sur, se puede controlar con un pulsador momentáneo para cada movimiento. Cuando el sistema retrocede, un sensor de proximidad detendrá el movimiento del sistema y hará que la cinta transportadora cambie de giro en sentido antihorario o CCW. De igual forma, cuando la cinta esté girando en CCW, el sistema podrá retroceder hasta que un sensor de proximidad detenga el movimiento e inicie el cambio en sentido de giro nuevamente a CW. ¿Eso qué quiere decir? Que esto funciona solo en sentido automático. Que cuando el sensor es el que hace que la banda que está acoplada cambie el giro del sentido, bien sea si está en CW o bien sea si está en CW, inversamente. Pero solo se puede hacer por medio de los sensores. En forma automática, en forma manual no. En forma manual todo debe ser manual por medio de los pulsadores. La cinta no se podrá cambiar de giro si no se hace con los sensores de proximidad B1 y B2. Mientras esté en ese modo automático, el sistema este modo, mientras, eso es cuando está en modo automático. Ahora, mientras esté el sistema en modo manual, se podrá detener y arrancar de forma manual, como hemos dicho. Cada giro CW y CCW es comandado por un par de motores eléctricos de 15 HP, cada uno a 220 voltios de corriente alterna, con un factor de servicio de potencia del 85% y una eficiencia del 92%. Los movimientos de desplazamiento forward y reverse son ejecutados por un motor eléctrico de 10 HP a 220 voltios, factor de potencia 0.82 y una eficiencia de 0.89. Cada pulsador debe activar un relé, y este será el contacto usado para el desarrollo del proceso. El interruptor de parada de emergencia o stop activará un contactor del sistema de emergencia, de activar un relé, digamos, que es lo que hace en el plano, que se llamará Master Control Reset, que inhabilitará la activación de cualquier carga en el circuito. Bueno, lo primero que nos pide el ejercicio es análisis de diseño del proceso. El análisis de diseño del proceso se divide en tres fases. La primera es descripción del funcionamiento del proceso, otra es como la lógica, y otra es la revisión y listado de los dispositivos necesarios. La revisión. Primero haremos la descripción del funcionamiento. Una cinta transportadora, la vamos a llamar CT1, comandado por un motor P100, el de 10 HP, que al encenderse genera movimiento a CT1 para desplazarse de norte a sur
y se detiene cuando P100 se apaga. Listo. Ahora, la cinta transportadora CT1, como tenemos dos, la cinta transportadora y la que está acoplada encima de la cinta transportadora, entonces decimos, la cinta transportadora CT1 está acoplada sobre el sistema de movimiento forward y reverse cuando el motor P101, este es los de 15 HP, acorde que son dos motores de 15 HP. P101 lo vamos a llamar, se encienda, genera movimiento a CCW, aquí estamos, CCW. Y se detiene cuando P101 se apague. Ahora para CW, el motor P102 al encenderse genera movimiento a CW y se apaga cuando P102 se apaga. Eso es de forma manual. Si lo hablamos de forma automática, entonces ya es por medio de los sensores. Bueno, ahora la lógica. Una cinta transportadora se mueve por medio de un motor eléctrico. El encendido del motor eléctrico se encarga de generar movimiento a la cinta transportadora. Se opera un motor de forma manual. Se opera un motor, no, se operan los motores de forma manual y forma automática. O modo manual sería mejor. Modo manual y modo automático. El motor puede girar en dos sentidos. O una inversión de giro se llama eso. Bueno, vamos a hacer la revisión del listado. Entonces tenemos una banda transportadora CT1 y que a su vez tiene una banda transportadora acoplada, tres bombas, una llamaremos P100 que es la inversor del giro, otra que llamaremos P101 para CW y P102 para CCW. Tenemos un pulsador de parada obligatoria, no un pulsador obligatorio. ¿Qué quiere decir? Como lo podemos ver en la imagen, que hasta que el pulsador obligatorio no se oprima, no puede funcionar el circuito oprimiendo el segundo pulsador. O también lo podemos decir que el inicio del circuito para hacer un movimiento debe ser a dos manos. Para que en caso de que alguien sin conocimiento oprima el pulsador, no inicie el circuito hasta que se oprima el pulsador de obligatorio. Tenemos el pulsador de on o off para el primer motor. Tenemos el pulsador de on o off para el inversor de giro. Tenemos el paro de emergencia, el master control y tenemos un interruptor para modo manual y automático. Este sería el diseño gráfico de Grasef, explicando cómo serían los cuatro casos, la explicación que es una banda transportadora, que aquí van a caer objetos y se debe mover de izquierda a derecha y la banda también debe girar para que cuando caiga el objeto pueda desplazarse y caer en el vagón. Y la banda transportadora lo que le va a hacer es la ubicación, bien sea si la quiere que el objeto caiga sobre la parte izquierda o derecha o el centro. Ahora vamos con el plano de Cadecimu. El plano de Cadecimu lo explicaremos en un PDF para que se vea mejor. Listo. Explicaremos la parte de potencia. Entonces nos dice que necesitamos un motor a 10 HP, aquí me quedó mal porque puse 50 y es 10 HP. Tenemos dos sensores para el primer motor con inversor de giro, porque acuérdense que debe girar de norte a sur. Ahora tenemos el segundo motor, que va a ser el sentido CCW, que es un motor de 15 HP de 220 voltios. Tenemos el tercer motor, que va a ser el giro de CW, o forward y reverse, también a 15 HP, conectados a una tensión de 440 voltios a 60 Hz de tres fases. Teniendo ya el circuito de potencia, pasaremos al circuito de control y mando. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos rayar. Este lo llamaremos el pulsador obligatorio, que mientras este pulsador no se presione, no pueda iniciar ningún movimiento, porque va a ser a dos manos por medio de un control. Entonces, primero activamos el interruptor termomagnético, tanto en potencia como en el circuito de control y mando.
Listo. Ya activado el interruptor, ya hay corriente. La corriente viene, viaja en dos sentidos, hacia acá y hacia acá. Cuando baja hacia acá, como este es el paro de emergencia, entonces la corriente sigue porque es un contacto cerrado y activa un relé llamado Master Control, que cuando este relé se activa, entonces se activan los contactos Master Control, se cierran y se cierran, permitiendo que la corriente fluya. El Master Control tiene como objetivo que cuando el pulsador de emergencia se oprima por alguna falla, por algún atascamiento, que necesitemos detener el circuito por emergencia, entonces lo oprimamos, este circuito se abre, el Master Control se desactiva y estos contactos se abren y desenergizan al contactor KM1, KM2, KM3 y KM4. Al desenergizarse este contactor y este contactor, los motores se detienen y no puede haber ningún movimiento. Esta sería como la primera parte que nos pide el circuito. Sí, nos pide el ejercicio. Ya teniendo eso claro, entonces dejamos activo el Master Control. Estos contactos quedan cerrados. Bueno, seguimos. Ahora la corriente fluye y fluye en esta dirección, también fluye en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección y sucesivamente. Bueno, cuando fluye en esta dirección, este es el motor, como lo puede decir, motor 1, motor 1. Este es el contacto auxiliar, porque el ejercicio nos dice que los pulsadores, o sea, este, los pulsadores, este es el inicio hacia el sur, hacia el norte, CW y CCW, los pulsadores. Que cuando el pulsador se oprime va a alimentar un relé, entonces activamos los relés, K1, K2, K3, y que el contacto de este relé es el que debe activar la secuencia. Bueno, entonces hasta ahí ya hicimos lo que el ejercicio nos pide. Bien sea para el motor 1, para el motor 2, para el motor 3. Son contactos auxiliares o que el pulsador va a conectar a un relé y de ese relé va a la secuencia para activar los motores. Bueno, ahora nos pide un interruptor. El interruptor, pongámosle IN. Listo. La corriente viene, sigue fluyendo. Este interruptor, como está cerrado, es para modo manual, como podemos ver aquí, modo manual. Y el modo automático. Como vamos a hacer primero el modo manual, la corriente fluye por acá y por este lado no fluye, porque es modo manual. Mientras esté en modo manual, este relé se activará. Y pondremos el contacto de este relé para activar el primer motor. Entonces, como lo podemos ver, el primer contacto. Bueno, este relé estando activado, entonces este contacto se cierra. La corriente fluye. Ahora, si oprimimos el pulsador K1, que el pulsador S2, que es para el movimiento hacia la derecha del primer motor, ese contacto lo pulsaríamos. ¡Prun! La corriente fluiría, se activaría el relé 1 y este contacto se activaría. Esto es para modo manual. Listo. La corriente fluiría porque esté cerrado. El Master Control está cerrado. Este contacto es cerrado. Esto es para que no haya cortocircuito entre los dos, que se encienda los dos giros a la vez. Y KM1 se encendería. Cuando KM1 se enciende, venimos. KM1 se enciende. El motor gira hacia la derecha y se enciende el motor. Eso sería lo primero. Listo. Cuando se enciende el motor, entonces podemos hacer el primer caso. Que el primer caso nos dice, el primer caso no va. Necesito que el motor vaya, bueno, vamos a hacer el caso 2A y 2B primero porque ya lo hice así. 2B, entonces el primer circuito va en forward hacia la derecha y el sentido de giro va hacia CW, hacia la derecha también. Entonces lo vamos a hacer.
Ya tenemos el giro hacia la derecha gracias a este KM1 que activó el motor. Ahora necesitamos activar este motor, necesitamos activarlo. Pero necesitamos que se active KM3. ¿Cómo activamos KM3? Entonces vamos, oprimimos el pulsador de KM3, que es este. Activamos el pulsador, se activa K3, un relé, se activa el contacto de K3, este se activa. Este, como es cerrado, un contacto cerrado, la corriente viaja, el master control está activo, viaja, y ahora desactivamos K3. Cuando K3 se activa, el giro es hacia el sur. Aquí dice turn south, pues giro hacia el sur. El motor 2 se activa del contactor KM3. Entonces este contacto se cierra del contactor y el motor enciende y gira hacia la derecha. Ese sería el primer caso en modo manual. El segundo caso nos dice que debe también girar hacia la derecha, pero debe de activarse el sentido CW. Entonces lo vamos a hacer. Entonces ahora soltamos este pulsador, ya les digo cuál. Soltamos este pulsador de KM3, lo borramos. El contacto se abre. El contacto se abre. El contacto. Entonces, KM3 se desactiva, entonces lo desactivamos. Ahora necesito que gire, pero en sentido CW, como lo evidencia el caso 2B. Listo, entonces activamos este motor. Ahora necesitamos activar entonces el sentido CW, que es este motor. Necesitamos activar KM4. ¿Cómo lo activamos KM4? Fácil. Oprimimos el pulsador de KM4, que es este ES5. Lo oprimimos. La corriente fluye. Pero debemos tenerlo oprimido, ya que si lo desoprimimos se apagaría el motor. Se tiene oprimido, se activa KA4. Cuando activa KA4, este contacto se cierra. Se nos olvidó acá borrar acá. Este contacto se abrió porque soltamos el pulsador del motor 2. Entonces, bueno, este contacto se cierra, la corriente fluye gracias a que el master control está activado y se activa KM4 y gira hacia el norte, como dice acá, giro hacia el norte, motor 3, se activa el contactor de KM4, entonces activamos a KM4 y gira hacia el sentido CW y ya tenemos los dos casos. El otro caso es que este motor gire al contrario, hacia reverse, y haga lo mismo acá, gira hacia en sentido CW y también pueda girar en sentido CCW y sentido CW, a modo de que nosotros queramos cuando oprimamos el pulsador y lo soltemos. Para que eso pase, entonces ya tenemos que soltar, tenemos que parar el motor, pararlo. Venga, espere. Tenemos que parar el motor se para cuando KM1 se apaga. KM1 se apaga cuando K1 lo soltemos. K1, entonces este pulsador lo soltamos, lo apagamos. Está el borrador, ¿dónde está acá? Entonces soltamos este pulsador y este se desactiva. ¿Y qué quiere decir? Que KM1 se desactiva porque este contacto se abre, el manual que ha cerrado, contacto se abre, la corriente ya no fluiría, por lo tanto KM1 se apagaría. Cuando KM1 se apaga, ¿qué pasa? Se abren los contactos de KM1, el contactor, y el contactor se apaga, el motor ya no gira y listo. Lo mismo para los motores 1 y 2, soltamos el pulsador. A lo que soltamos el pulsador, digamos, soltamos el pulsador de S5 que hace CCW, se desactiva KM4, el relé, el contacto de KM4 se desactiva porque el relé se activó,
se desactivó y la corriente ya no fluye y se apaga el contactor KM4 y por lo tanto el contactor de KM4 se apagó porque los contactos se abrieron. Bueno, para que gire hacia la derecha el motor con el inversor de giro. Entonces, bueno, entonces decíamos, para que gire en sentido antihorario o reverse este motor, entonces, ¿qué hacemos? Activamos el segundo pulsador de él, ya que este era para forward, este es para reverse, reverse. Este, digamos, lo pongámosle for, que es forward. Bueno, ahora activamos reverse, el pulsador lo mantenemos oprimido, se activa cada uno, que activa cada uno, el modo manual está activado gracias a ese interruptor. Cada dos lo oprimimos porque para eso oprimimos el pulsador para que activar un relé cada dos. Ese relé activa un contacto que es cada dos, se activa, la corriente fluye, el master control está activado, entonces la corriente fluye y activa a cada dos. Cuando activa cada dos, entonces cada dos se cierran los contactos, la corriente fluye y este motor se activa en sentido antihorario. Y lo mismo si queremos activar el pulsador, el motor CSW o CW. Igualmente. Listo. Teniendo ya esto, ahora vamos a hacer el modo automático. Para el modo automático, entonces vamos a cerrar. Cerrémoslo y ahora abrir el ejercicio nuevo. Vamos a explicar el modo automático. Listo. El modo automático nos dice que el motor siempre debe ser manual. Para reverse o forward, o sea, este motor siempre debe ser de forma manual. Y estos dos motores deben ser de forma automática. Listo. Entonces, de forma manual funciona igual que lo expliqué ahorita. Forma manual, se activa el pulsador, activa un contacto del relé, el relé se activa, activa el contacto, se cierra, la corriente fluye y activa KM1, KM1 se activa y activa el motor. Igual, de forma manual. Lo único que cambiaría es la parte automática. La parte automática la vamos a explicar. La parte automática dice que cuando el sensor se active, bien sea para el sentido CW o CCW, y esté girando en sentido CW, CCW, se apague el motor, espere 5 segundos por medio de un temporizador y se active CW. Y que cuando CW se active y la banda transportadora vuelva y se desplace y active el contactor, el sensor de CW, ahora se apague el motor que hace el giro de CW y espere un 5 segundos que un temporizador lo cuente, se apague y se active el otro motor que hace el giro de CSW. Esto con el fin de que el motor nos le dé 5 segundos para que se apague y no hayan daños mecánicos o eléctricos. Listo, entonces ahora voy a explicarlo en la parte del control. Entonces decimos, para modo manual lo mismo, se activa el contactor de obligatorio a dos manos. Este pulsador siempre sigue siendo modo manual, al gusto del operador, si quiere girarlo hacia la izquierda o hacia la derecha o norte o sur. Ahora, para la parte automática es estos dos pulsadores que controlan el giro de CW y CCW. Listo, entonces activamos el pulsador, digámoslo para que se desplace hacia el sur. Cuando se desplace hacia el sur, se activa cada uno, está en modo pasámoslo a modo automático ahora. Ese interruptor lo oprimimos, por este lado no pasa corriente y por este fluye. Activa un relé que le vamos a llamar automático. Como dice acá, automatic mode. Cuando este relé se activa, entonces todos los contactos de este relé que le llamamos automático se activan. Entonces automático se activa, se activa, se activa y se activa. Listo, por ahí ya fluye la corriente, con el fin de que fluya la corriente. Ahora por el modo manual, como se desactivó el relé manual, entonces por aquí ya no fluye la corriente, por aquí tampoco. Listo. Listo, seguimos explicando. Entonces, ya automático, el modo automático está activado.
Como se oprimió el pulsador S1, K1, la relé K1 se activó, entonces se activa este K1, se cierra, la corriente fluye, que el master control está activo también, porque no se ha oprimido el pulsador de parada, entonces está activo. Ahora la corriente fluye y activa KM1. KM1 se activa, entonces se activa los contactos del contactor de KM1, ahora se activa el motor y gira en sentido forward. Listo. Cuando activa en sentido forward, ahora el motor debe de girar, porque recuerde que debe ser dos casos. ¿Cuáles casos son? Bien sea el 1A y el 2 y el 2B o el 1B y el 2A. Pero vamos a hacer el caso 1B y 2A. Escogí yo esos dos para modo automático, entonces que gire hacia la derecha y el motor gira hacia la derecha. Caso 2A, digo. 2A y 1B, o sea, es al revés, 1B y 2A y 2B. A este caso es 2A y 1B. Entonces lo giramos hacia la derecha, gira hacia la derecha en sentido forward. Y ahora se debe de activar, CCW. Y después de que lo active ya debe quedar automático estos dos giros de estos dos motores. Entonces, oprimimos el pulsador de CCW. Entonces la corriente fluye, se activa cada 3, se activa el contacto de cada 3, se cierra, la corriente fluye de cada 3 de cada 3. Ah, no, mentiras, me equivoqué. Bueno, me equivoqué porque ya no debo oprimir el pulsador. Como yo oprima el pulsador, inicie este motor, todo debe quedar de forma automática y arrancar. Entonces, como ya oprimí, entonces volvemos a este pulsador, cada uno se activa la hilera donde KM1 se activa. Entonces, cada uno se activa KM1, se activa el motor por medio de los contactos de conductor. ¿Y ahora qué pasa? Como KM1 se activó, esto no se activa, porque nos quedó mal, acordémonos. Como KM1 se activó, esto ya lo puedo soltar el pulsador, porque como debe quedar automático, el pulsador no tiene que nada que ver. Entonces, como K1 se activó, entonces este contacto se cierra, la corriente fluye y se activa KM3. Cuando KM3 se activa, KM3 cierra los contactos y se activa CW. Listo, ahí ya quedaríamos el primer caso. Los motores quedan girando hacia la derecha de forma automática. Ahora, cuando la banda transportadora llega y toca a CCW, el sensor, porque los cambios en modo automático se hacen por medio del sensor, este contacto se abre. ¿Qué pasa cuando se abre el contacto de CCW? Entonces aquí lo explicaremos. Se abre el contacto de CCW, de CCW o el sensor de proximidad B1. Este contacto se cierra, la corriente fluye, activa a un relé que le llamaremos K8. Cuando K8 se activa, este es K8, aquí tuve un error, me toca arreglarlo. Y este es KA7. Bueno, entonces K8 se activa, este contacto se abre, KM3 se desactiva, gracias al contacto de este relé por medio del sensor se desactiva, no, claro, desactiva aquí, se cierra acá, este contacto ya, este motor se apaga, la corriente ya no fluye, listo, borraremos algo de espacio, no acordémonos que este es K8, entonces la corriente ya no fluye y KM3 se apaga. ¿Qué pasa cuando KM3? Entonces este motor se apaga, KM3 aquí se apaga. Entonces se apaga acá, aquí ya no fluye corriente.
¿Y qué pasa cuando ya no fluye corriente? Pues sencillamente el motor CDCS, que es del giro CSW, se apaga. Y ahora dice que se debe encender el giro CW, el giro CW automáticamente, y que también este motor se debe de apagar. Entonces vamos a explicar los dos. Primero, que este motor se apague. ¿Este motor por qué se apaga? KM1 se apaga porque por el modo manual este se cerró. Acuérdense que cuando se activa KM1 tiene, como es modo automático, tiene autorretención. Entonces la corriente fluía por este lado. Ahora, ¿por qué se apagó? Porque K8, entonces otra vez me quedó mal acá, invertí estos dos, o bien sea invertir los dos sensores o invertir el contacto. Bueno, entonces K8, que este sea K8 y este sea K7. Ahí me equivoqué. Pero bueno, ahí lo corregimos, un pequeño errorcito, solo es cambiar este sensor de posición por este sensor. Y que B1 active K7 y que B2 active a K8. Y ya. Bueno, entonces seguimos explicando. K8 se activa, baja, la corriente ya no fluye y el motor cae, el relé del contactor, la bobina del contactor KM1 se apaga. Entonces, como se apagó, entonces este motor ya no, ya la corriente no fluye, se apagó. Listo. Y este contacto se abrió, entonces se apagó el todo. Listo, se apagó el todo, KM1. La bobina de KM1. Entonces, ¿qué pasa cuando KM1 se apaga? Los contactos del contador se cierran, se abren y el motor se apaga. Listo, ahora debe encenderse el giro CW pasados 5 segundos por medio del temporizador. Entonces decíamos que como el sensor se oprimió, se activó K8 o K7, que en este error se acuerda que nos quedó mal, digámoslo K7. Entonces, si activa este contacto, K7, si activa el temporizador ahora cuenta 5 segundos, por lo que acordémonos que KM3 se apagó. Entonces ahora cuenta 5 segundos y pasados esos 5 segundos cierra el contacto del temporizador y ahora la corriente fluye por este lado. Cuando la corriente fluye por este lado, activa a KM4. ¿Qué pasa cuando se activa KM4? Este contacto se cierra, hace una autorretención, queda encendido KM4, se enciende, se cierra la bobina como encendió, ahora del contactor, ahora los contactos del contactor se cierran y fluye la corriente y CW ahora gira en sentido antihorario. Listo, hasta ahí quedaría todo. Y acordémonos que este motor se enciende solo cuando el pulsador se oprime. Si queremos que este motor vuelva a encender, entonces debemos de oprimir el pulsador de sentido de reverse. Este pulsador se oprime porque es de forma manual para forward y reverse. Es de forma manual. Automático es solo, acordémonos, para el giro CW y CW. Ahora se activa K2, cierra este contacto, la corriente fluye y activa a KM2. Listo. Como KM2 encendió, la bobina KM2 encendió el contactor, entonces los contactos se cierran, hace una autorretención y este motor ya gira otra vez hacia el otro sentido. Cuando este motor gira hacia el otro sentido, entonces ya el sensor se vuelve y se cierra. Ahora espera que llegue al otro lado. Ahora este sensor se activa, lo mismo. Cuando el sensor se activa, desactiva este motor y ahora activa un temporizador y este motor se activa. Entonces vamos a explicarlo. Ahora, bueno, llegó al otro lado, se apagó este motor. El sensor se activó, abrió a B1. Cuando B1 se abre, ahora se cierra, lo mismo se cierra por este lado. Se cierra el sensor, se activa K7
K8, cuando K8 se activa, apaga el motor de KM2, se apaga el motor. Ahora se cierra acá para que el temporizador se encienda, el temporizador se enciende, entonces cierra este contacto se abre, apaga KM4, ahora encienda KM3 y así sucesivamente. Ahora vamos a darle en simulación. En simulación, en Fluid Sim. Abrimos Fluid Sim. Listo, abierto ya Fluid Sim, podemos simularlo. Entonces, ¿qué decimos? Que en modo manual activamos el interruptor termomagnético, el pulsador obligatorio. Ahora queremos que el motor gire hacia el sur. Oprimimos el pulsador, se activa el motor. Lo mismo como hemos explicado, gracias a que el interruptor manual está por este lado, se activa la bobina del interruptor manual, el contacto de cierra, como cada uno lo acercamos otro poquito. Como cada uno se encendió, ahora el contacto de cada uno, el relé del contacto de cada uno se enciende, entonces este contacto de cierre, la corriente fluye, porque el master control está directo. Y se activa KM1. Cuando KM1 se activa, la bobina de KM1 se activa, entonces los contactos del contactor de KM1 se cierran y activa el motor. Y podemos hacer cualquiera de los dos giros, bien sea en sentido CW o CCW. CCW lo activamos y lo soltamos y va a apagar. Ahora en sentido CW, porque es de modo manual, igual, listo. Lo mismo si dejamos de presionar para norte, para sur, ahora hacia el norte, se apaga, hacia el norte, se enciende, listo, se apaga, listo, eso sería para modo manual. Bueno, en sentido antihorario. Se enciende, ahora debe girar cualquiera de estos dos motores y yo lo decido. Quiero que gire hacia el sentido CW. Se enciende. Ahora quiero que se apague. Ahora no quiero que gire hacia el sentido CW. Entonces decimos se enciende. Listo. Eso sería de modo manual. Ahora de modo automático. De modo automático, ¿qué hacemos? Oprimimos el interruptor. Ahora se activa la bobina de modo automático y me activa todos los contactos de modo automático. Y ahora dice que cuando yo oprima el pulsador se debe encender el motor y que debe quedar todo automático. Pero este motor debe quedar manual y estos dos automáticos. Entonces lo hacemos. Oprimimos el pulsador. Listo. Se enciende el motor. Acuérdense que es automático, ya ningún pulsador debe quedar prendido. Se enciende el motor. Gira hacia el sentido sur. El giro de la banda es hacia el sentido CCW. Listo, ahora dice que cuando el sensor de CCW se active, se debe apagar el motor, esperar 5 segundos y activarse CW. Vamos a ver si es cierto. Y debe apagarse también este motor. Entonces veamos, los dos deben de apagarse. Efectivamente los dos motores se apagan. Ahora debe esperar 5 segundos y activarse el giro de CW. Vamos a ver si es verdad. Por medio del temporizador. Entonces el temporizador está contando. Como es un poquito lento, pues listo, se activó el motor automáticamente. Y ahora, si nosotros queremos girar la banda hacia el sentido norte, debe ser manual. Listo, entonces la activamos. Un solo toque y ya, acuérdense que esto es de modo automático. Listo, el sensor se desactiva. Listo, y gira. Ahora, cuando ya gire hacia el norte y toque el sensor CW, se apagan los dos motores. Efectivamente se apagan y esperar 5 segundos y encenderse ahora en sentido CCW o horario.
Esperamos otra vez 5 segundos. Como es un poquito lento, pues mire, efectivamente. Listo, lo mismo. Queremos volverla a girar hacia el sur. Oprimimos el pulsador de sur. Se acuerde de que lo soltamos. Porque yo lo quiero así, en modo automático quiero que se autorretenga. Si no quisiera, le quito la autorretención y teniendo oprimido se mueve el motor. Ahora se enciende. Ah, es este pulsador, qué pena. Porque va hacia la derecha. Listo. Y listo. Esto sería todo. Gracias. Ahora hubo una emergencia. La emergencia, usamos el pulsador de emergencia. Dice que se debe apagar todo. Efectivamente. Se apagó todo. Listo. El pulsador obligatorio. Y listo, ese sería ya todo el circuito. Como habíamos dicho que había quedado mal en la explicación por el PDF, porque este contacto, este sensor es al revés. Este sensor activa al relé K7 y este sensor activa a, a K8. Ahora, para que esto quede bien en forma manual, porque puede ser que alguien llegue y oprima el sensor y en modo manual estorbe, entonces ¿qué hacemos? Ponemos un contacto de modo manual, de automático digo, automático, lo alimentamos y decimos que estos sensores solo funcionen en modo automático. Le damos guardar y listo. Para que estos sensores no me funcionen en modo manual, porque si está en modo manual y yo los oprimo me puede afectar. Me puede afectar por qué razón, porque como cada 7 se activa y cada 8 se activan, entonces esos contactos se abren y me afecta en modo manual. Listo. Bueno, esa sería la explicación. Ahora el plano a mano. Plano a mano, como lo podemos ver, es lo mismo que en cada décimo. Hecho a mano, lo mismo. Los tres motores con sus sensores, con su inversor de giro, la parte de control, de mando y control, todo el plano, con todo, con su voltaje, con su referencia. Listo. Esto sería todo. Gracias. Como para terminar, podemos concluir que podemos tener dos modos, de modo automático y manual, y a nuestro gusto. En forma automática también podemos ponerlo una parte de modo manual y otra parte de forma automática. Entonces también podemos hacerlo mixto en forma automática, como hicimos acá. También queda de conclusión que hay que tener presente los sensores de proximidad para el modo automático, ya que estos son los que hacen que el giro se invierta. Que los motores siempre deben de tener un temporizador para cuando se apague y se prendan, para que no sufran daños, para que cuando el motor diferente, como en este caso que se apaga un motor diferente y se enciende el otro, no afecta, pero entonces afecta en el sentido de la banda transportadora, para que no llegue y pegue y se devuelva de una vez, no, pegue al sensor B2, espere 5 segundos y ahí sí vuelva y gire en sentido contrario. Esto hará que los rodamientos y se desgasten menos, mecánicamente se desgaste menos la banda. Bueno, listo, gracias. Esto sería todo.